acude en esta ocasión para pronunciarse sobre dos eventos, sobre dos hechos que han llamado poderosamente la atención de la sociedad mexicana en los últimos días. Humberto Moreira y Javier Duarte son dos ejemplos emblemáticos de la cultura priista. Moreira saqueó a su estado y está libre, pero no exonerado. Está protegido, eso es lo que se advierte. Duarte desapareció algo así como más de 15,000 millones de pesos y sigue gobernando y también está protegido. Moreira y Duarte están protegidos por su pertenencia al PRI. Hay que decirlo de manera clara y directa. Para protegerlos, el PRI y su gobierno ha perdido toda vergüenza y utiliza el poder público para mantener la impunidad. Hace unos días, el diario El País de España demostró cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores puso al servicio de Moreira toda la fuerza diplomática y legal de la embajada para lograr su liberación. La instrucción para protegerlo de la justicia española tuvo que salir del más alto nivel del PRI y su gobierno. Eso significa que Moreira tiene muchos secretos que guardar y mucho que decirle a los mexicanos. El caso Moreira demuestra que el gobierno está utilizando el servicio exterior como una red de protección e incluso de refugio para políticos corruptos. Así como protege a Moreira, da cabida a Fidel Herrera y al cónsul en Denver, Carlos Bello. La secretaria Claudia Ruiz Massieu debe responder una simple pregunta: ¿quién le dio la orden de salvar a Moreira? Y aunque pudiéramos aventurar la respuesta, es necesario que la secretaria de Relaciones Exteriores lo diga de manera directa. Es necesario que se aplique todo el peso de la ley y se castigue el saqueo que realizó Humberto Moreira al presupuesto público de Coahuila. El caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es cada día más escandaloso. La ingobernabilidad va acompañada del cinismo, el descaro y el desvío del presupuesto. La Auditoría Superior de la Federación hace unos días detectó un faltante de más de 15,000 millones de pesos. El responsable, sin duda, es el gobernador Duarte y debe de responder por ello. Por eso, los senadores de Acción Nacional respaldamos la demanda de juicio político contra el gobernador Duarte. Sobre estos dos asuntos habremos de puntualizar y le daremos un seguimiento puntual. Le exigimos al gobierno que deje a un lado la simulación y deje de estar protegiendo conductas presumiblemente delincuenciales. Por eso, para abundar en estos dos temas, le voy a pedir al senador Fernando Yunes nos aclare un poco más lo que está ocurriendo en Veracruz y después al senador Salazar nos platique lo que está ocurriendo en Coahuila. Adelante, senador. Gracias, coordinador. Muchas gracias a todas las amigas, amigos de los medios de comunicación. El caso de Veracruz es por demás preocupante. Todos los días la situación económica, de inseguridad, así como de pobreza en el estado se agrava a consecuencia de la grave corrupción que está viviendo nuestro estado, que hoy nos tiene como la entidad con mayor número de recursos federales desviados, con 35,000 millones de pesos solamente por cuanto hace de los años 2011 a 2014. Como bien lo señalaba nuestro coordinador, solamente en 2014 fueron 15,000 millones de pesos desviados. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave y lo que estamos exigiendo el día de hoy, y lo haremos en la tribuna del Senado, es que la Procuradora General de la República, Arely Gómez, y todo el aparato de la PGR deje de encubrir y proteger a Javier Duarte y a sus funcionarios. La Auditoría Superior de la Federación presentó desde noviembre de 2014 6 denuncias penales
en contra de diversos funcionarios del gobierno de Veracruz por el desvío y la no comprobación de 4,770 millones de pesos. 4 de estos funcionarios son hoy diputados federales. Fueron candidatos del PRI para salvar el pellejo y quedar cubiertos por el fuero constitucional para no ser perseguidos. La procuradora tenía conocimiento de esto desde antes de que fueran siquiera candidatos y no procedió. Hoy le exigimos a Arely Gómez que deje su papel de representante de partido y asuma su papel de Procuradora General de la República y actúe en contra de quienes se robaron el dinero de los veracruzanos. Seremos perfectamente claros con la PGR, pero sobre todo con los veracruzanos y los mexicanos. Acción Nacional no permitirá que se solape desde el gobierno federal a Javier Duarte y a sus funcionarios. Es fundamental que proceda la solicitud de juicio político que está en la Cámara de Diputados desde hace ya más de un año y que los diputados del PRI se han dedicado a tapar. La situación de Veracruz así lo amerita. Nosotros hoy lo estaremos exigiendo, pero sobre todo le exigiremos una vez más a la Procuradora que no encubra a Javier Duarte y a sus cómplices. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario del PAN acompañarnos en este momento. Ya lo comentó nuestro coordinador Fernando Herrera. Efectivamente, vemos con mucho desagrado que este gobierno federal está internacionalizando la corrupción. Está utilizando el aparato del Estado para cubrirle las espaldas a Humberto Moreira. Todos sabemos que el 15 de enero de este año, Humberto Moreira fue detenido por la Fiscalía Especial para la atención de crímenes española, y que a partir de ese momento se implementó una operación para salvar y prestar atención especial a Humberto Moreira. Humberto Moreira no fue tratado como un mexicano más en el extranjero. El día de ayer, el diario El País dio cuenta de todos los privilegios a los que tuvo derecho y acceso Humberto Moreira. Y ya la bancada del PRD advirtió sobre la participación de la canciller, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ríez Massieu, respecto a los privilegios que le prestaron a Humberto Moreira. Pero yo también le quiero preguntar a la Procuradora General de la República si en todos los casos se comunica, cuando detienen a un mexicano en España, se comunica directamente con su homólogo de otro país para saber la situación del detenido. Si en todos los casos hacen las llamadas desde las oficinas de enlace de la PGR para investigar sobre la averiguación que se le sigue a un mexicano o a una mexicana en el extranjero. Quiero preguntarle a la canciller, a la secretaria Ruiz Massieu, ¿por qué no le dieron el mismo trato a Gonzalo Contreras, un joven de 29 años que desde hace 3 años está preso en España y que al día de hoy el cuerpo diplomático, la Embajada de México en España, no ha movido un solo dedo para lograr su libertad? Le quiero preguntar por Gonzalo Contreras, que lleva 3 años detenido allá. Le quiero preguntar también por Juan Gabriel, otro joven que hace unos días fue deportado a México porque se pasó un alto en la bicicleta y la Cancillería no intervino, ni siquiera se dio por enterada. Por supuesto, él no es un mexicano VIP, no es parte del grupo de cómplices que protegen a Humberto Moreira. Quiero dejar en claro que Humberto Moreira se convirtió en un problema para el Estado mexicano y que el Estado mexicano prestó todas sus instituciones y todo el aparato para facilitar su liberación. Y por eso vamos a pedir el día de hoy, en conjunto con las bancadas del PRD, la comparecencia de la Procuradora General de la República, así como de la Canciller
para que nos expliquen por qué tuvieron este trato preferencial con Humberto Moreira. Y además le vamos a preguntar a la Procuradora General de la República por qué no han hecho nada en México para investigar no solo el asunto de Veracruz, todos los asuntos pendientes, pero en específico el de Humberto Moreira. Yo quiero saber por qué en Estados Unidos está boletinado por la DEA Jorge Torres López, el gobernador interino entre Moreira 1 y Moreira 2, está boletinado por la DEA y vive actualmente en Saltillo. ¿Y por qué la Procuraduría General de la República no hace y no mueve absolutamente un dedo para hacer justicia y aclarar esto? La realidad es evidente, Coahuila es el primer lugar nacional per cápita de endeudamiento. Cada coahuilense debe 12,893 pesos desde el momento en que nace. Y nacer, morir, contraer matrimonio, poner un puesto de tacos, sacar la licencia de conducir, pagar la tenencia vehicular es más caro en Coahuila que en cualquier otro lugar del país. Esa es una realidad. Coahuila quedó endeudado, el señor y los funcionarios cómplices de Humberto Moreira son investigados por el gobierno federal estadounidense, son investigados aún mismo por el gobierno español. Es falso que esté exonerado y de pasada le vamos a preguntar a la Procuradora General que nos explique por qué la defensa de Humberto Moreira presentó un acta firmada por la PGR con fecha del 12 de noviembre del 2014, en donde advierten que ya investigaron a Humberto Moreira por una serie de delitos. Y resulta que la denuncia fue presentada de manera anónima vía correo electrónico. Esa sí, aparentemente, la movieron de manera inmediata para decir que no encontraron elemento alguno. Quiero decir que ¿por qué no avisó que estaban investigando a Humberto Moreira? Le quiero preguntar qué hizo con la investigación que en mano le entregué al ex procurador Murillo Karam de la reclamación que presentamos los senadores del PAN en Estados Unidos respecto a los recursos que fueron incautados al ex tesorero de Moreira. Le quiero preguntar qué ha hecho con las denuncias presentadas por los diputados locales del PAN, por la dirigencia panista y por ex senadores del grupo parlamentario del PAN que hoy duermen el sueño de los justos. Le quiero preguntar por qué no hacen nada para hacer justicia a los coahuilenses. Y quiero preguntar, por supuesto, por qué utilizan el aparato del Estado mexicano para beneficiar y dar un trato preferencial a Humberto Moreira. Gracias. Jorge Chaparro, de Efecto TV, les hace una pregunta. ¿Qué tal, senadores? Hace un rato se la formulé a los senadores de del PRD, la quiero formular con ustedes. Están hablando de una internacionalización de la corrupción. Claro. ¿Está asegurando usted entonces que esto incluye a España? ¿Hay corrupción en España, en la Fiscalía General de España? ¿Se dejó vencer por la Procuraduría General de la República? ¿Se dio ante las presiones del gobierno mexicano el juez Santiago Pedraz al liberar a Humberto Moreira? ¿Qué irregularidades detectaron ustedes en el proceso que se le siguió a Humberto Moreira que no las da a conocer el país en su investigación, que no habla de ninguna irregularidad grave dentro del proceso judicial? Estoy hablando, la parte política, eso sí lo entiendo perfecto, estoy hablando dentro del proceso judicial. No aporta ninguna prueba esta investigación en torno o en contra del señor Moreira. España decidió no investigar a Moreira por presiones del gobierno mexicano. ¿Esa es la percepción que tienen ustedes? No, falso. Nosotros en ningún momento hemos advertido que el gobierno español se haya dejado vencer por la corrupción del gobierno mexicano. Por supuesto que no. El gobierno español investigó a Humberto Moreira por un caso concreto de un blanqueo de fondos, de una investigación original por un enriquecimiento inexplicable de 200,000 euros. Ellos se sintieron satisfechos con las pruebas que aportó, en este caso, la defensa de Humberto Moreira. Jamás hemos advertido que el gobierno español se dejó vencer ante la corrupción del aparato del gobierno mexicano. Lo que estamos advirtiendo aquí es que quien está a juicio y el que está bajo cuestionamiento no es el gobierno español, es el gobierno mexicano, compañero. Es el que está encubriendo a Humberto Moreira. Y las pruebas están ahí. Simple y sencillamente, hoy mi estado es el más endeudado de todo el país per cápita, y las obras que se han hecho en los 10 años de Moreirato
no justifican el tamaño del endeudamiento que hoy tiene Coahuila. Por eso, quien está a juicio, quienes nosotros estamos cuestionando es al gobierno mexicano lo que han hecho para protegerlo, y lo que dije en un principio, Humberto Moreira se convirtió en un problema para el Estado mexicano. Probablemente es muy incómodo para ellos que Humberto Moreira permanezca en la cárcel, porque entonces sí, sería muy divertido ver que nos dé una explicación de dónde fueron a parar los 36 mil millones de pesos de los coahuilenses. Y quiero advertir lo siguiente: este gobierno no ha hecho absolutamente nada para colaborar en términos de la Convención de Mérida con otros países que también son parte, como es el gobierno americano y es el gobierno español, respecto a las investigaciones que están siguiendo de Humberto Moreira y de sus cómplices en otros países. Conforme a esta convención, nosotros deberíamos de estar investigando a Humberto Moreira por los delitos que se imputan allá, pero acá en México. Conforme a esa convención, de la cual México es parte, deberíamos de estar investigando a Jorge Torres López, gobernador interino de 10 meses, que sirvió para darle paso a la sucesión entre hermanos ahí en el estado de Coahuila. Sí, nada más dos cosas finalmente. La primera, el PAN era gobierno cuando Moreira dejó la gubernatura y tampoco le encontró y le fincó responsabilidades. Y respecto de Veracruz, me gustaría saber si hay posibilidades de que el Senado pida la destitución de la procuradora ante esta inacción que está llevando a cabo, porque es evidente, lo dijo ayer el Auditor Superior de la Federación, de que Javier Duarte ya debería estar en la cárcel. Gracias. Bueno, yo voy a contestar la parte que corresponde a Coahuila. En el 2012, nuestro compañero Ernesto Cordero presentó una denuncia respecto a la falsificación de documentos que le fueron presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto a esa denuncia en concreto, hubo una exoneración donde dice que ciertamente Humberto Moreira no movió el puño y letra para falsificar la firma, pero ello no advierte que esté exonerado por el enriquecimiento inexplicable de sus funcionarios, por el endeudamiento ilegal del cual fue objeto Coahuila, y eso no lo salva, por supuesto, del juicio ciudadano. Y nada más quiero advertir algo de la conducta de Humberto Moreira. Al principio advirtió que iría a defender su tesis doctoral. Nada más le concedieron la libertad provisional, tomó el pasaporte y dejó allá olvidados su iPad y su celular. No se quedó para hacer absolutamente nada. Tomó el primer vuelo y salió huyendo de España para venirse a refugiar a México. Y esa es la realidad de Humberto Moreira. Gracias. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la procuradora, en primer lugar, insisto, deje su camiseta priista bien guardada en un cajón y se ponga la camiseta de Procuradora General de la República, que es su responsabilidad y es la confianza que le dio el Senado de la República en su momento. Javier Duarte, como bien decías, merece estar en la cárcel. Javier Duarte va a estar en la cárcel. Eso es lo que piden los veracruzanos y eso es lo que en justicia se debe de hacer. Ojalá sea la PGR la que tome este paso de inmediato. Si no le bastan solamente los 4,770 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ya confirmó, ya comprobó también que fueron desviados de los recursos públicos de los veracruzanos, a la procuradora le debiera bastar con la desaparición de los 5 jóvenes en Tierra Blanca en el mes de enero, 2 de los cuales supuestamente ya fueron hallados y otros se encuentran ahí. A la procuradora le debería bastar solamente con eso para proceder de inmediato contra Javier Duarte, como ocurrió en el caso de Guerrero, donde el gobernador en aquel entonces se cayó, donde los alcaldes fueron a la cárcel, donde se cayó el fiscal, donde se cayó el secretario. Hoy la PGR en el caso de los jóvenes de Tierra Blanca ha sido totalmente omisa. Lo dejó en manos de una fiscalía, que es la misma fiscalía que protege al cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado de Veracruz. Y a una Secretaría de Seguridad Pública que por medio del delegado, es decir, el representante del secretario, fue quien ordenó y quien operó directamente el levantamiento de estos muchachos y su posterior asesinato o entrega al cártel de Jalisco. Hoy sin duda alguna la PGR ha sido omisa en estos casos y lo que hacemos es exigirle a la procuradora respuestas, pero más allá de respuestas en palabras, en los hechos en contra de quienes han quebrantado la ley en Veracruz. Está citada también a comparecer, hay que decirlo, el grupo parlamentario del PRI se negó,
cubriendo a la procuradora y buscando que no venga a dar explicaciones, pero seguiremos insistiendo en el tema hasta que nos dé la respuesta a estos 2 casos y a muchos otros que quedan pendientes. Buenos días, senadores. 3 cuestionamientos. El primero es una opinión de este anuncio que ayer hace el presidente en Estados Unidos de que en abril próximo se adelanta la importación de gasolinas y diésel. 2, tiene que ver con este caso de Humberto Moreira. Humberto Moreira es para el PRI lo que Guillermo Padres es para el PAN. Y 3, si el coordinador Fernando Herrera me da una opinión acerca de subvenciones de la bancada, de las cuales resultaron beneficiadas o beneficiados militantes muy cercanos al PAN o militantes del PAN. A ver, ¿cuál fue la primera? Hasta el final, hay que concretarnos en Bien. los 2 temas. Bueno, en su momento, como grupo parlamentario, habremos de fijar una postura clara sobre la situación económica del país. El anuncio que hizo el presidente el día de ayer está en análisis, estamos considerando toda su repercusión económica en el país, lo que esto representa, y daremos nuestra postura en una conferencia posterior. Sobre los otros 2 temas, me decías de Moreira. Me preguntaban que si para el PAN, para el PRI, si para el PAN, la pregunta es, ¿Moreira es para el PRI lo que Padres es para el PAN? Pero lo que nosotros siempre hemos dicho es que se debe de investigar, que no haya duda alguna sobre la conducta de los gobernantes, de los representantes populares, que se investigue y se llegue a sus últimas consecuencias independientemente del nombre. Nosotros tenemos elementos y los hemos sustentado en denuncias, donde de manera recurrente hemos señalado todas las tropelías, todas las desviaciones en las que incurrió Moreira, en las que ha incurrido Duarte. Señalamos también la conducta no propia de Yarrington en su momento, y lo que estamos exigiendo simple y sencillamente es que se le dé continuidad a las investigaciones y que se castigue a quien se le deba de castigar, independientemente de color, procedencia, de donde venga. No estamos para tapar a nadie. Aquel debe hacerse responsable, todos deben de hacerse responsables de sus propios actos. ¿Y de estas subvenciones que su bancada entregó a militantes del PAN o a personajes cercanos al Partido Acción Nacional? No conozco el tema, voy a revisarlo. Ahorita me das información. Yo entiendo que todo tendría que haberse hecho conforme a los lineamientos, conforme a lo establecido, así lo revisaremos y daremos también a conocer nuestra postura. Senador o senadora Mariana Gómez del Campo, a propósito de la ratificación de senadores por parte de la Cámara Alta del Ejecutivo Federal, ¿por qué no promover su bancada otra iniciativa para que los senadores también le ratifiquen o rechacen al Ejecutivo aquellos cónsules como el de Orlando, el exgobernador de Chiapas, que dejaron claros oscuros durante sus desempeños? Gracias. Eres mi héroe. Bueno, de hecho, presentamos hace unos días una iniciativa de ley firmada por varios compañeros del grupo parlamentario que tiene que ver con el tema concreto del trabajo, el desempeño de embajadores y cónsules. Porque hoy, desafortunadamente, este Senado de la República ratifica a los embajadores y cónsules, pero no se les da seguimiento al trabajo y no hay espacio en la Constitución en el que hoy en día podamos nosotros citarlos a comparecer para ver cómo están haciendo las cosas. El caso del cónsul en Denver es uno de ellos. Hoy no tenemos la facultad para citarlo aquí a comparecer y que nos explique qué fue lo que pasó y su manera de actuar en las últimas semanas a raíz de lo que salió en medios de comunicación, pero así podemos revisar cada uno de los diferentes casos de posible corrupción o tráfico de influencias que ha habido en consulados y embajadas, y hoy, desafortunadamente, como Senado de la República, no podemos llamarlos a comparecer. Presentamos esta iniciativa
de ley, es una reforma al artículo 93 de la Constitución y estamos esperando a que se sumen los demás partidos políticos porque debemos exigirles. Y parte de la labor, la tarea más importante de este Senado de la República es la política exterior. Y por eso, con estos dos temas, tanto el caso Veracruz como el caso Moreira, yo sí quiero destacar que en el caso Moreira vamos a solicitar la comparecencia de manera formal de la canciller. La canciller nos tiene que explicar en este Senado por qué se condujo así, por qué la embajada le dio todos los apoyos a Moreira y a su familia en España, y después de que nos explique esto, también tendrá que decirnos por qué han dejado tan solos a tantos migrantes, a tantos hermanos mexicanos que están en diferentes cárceles en el mundo y no se les ha brindado ni una mano. Nos parece sumamente delicado y nos parece que debe venir aquí y comparecer. Por otro lado también, y cerrando esta parte, desde hace varias semanas hemos estado insistiendo en la necesidad como grupo parlamentario de solicitar la comparecencia de la Procuradora General de la República. Ya lo hicimos de manera formal y el PRI se negó, lo hizo mi compañera, la senadora Marcela Torres Peinbert, pero no vamos a quitar el dedo del renglón en estos dos casos de corrupción, de impunidad y sobre todo de silencio que ha guardado el gobierno federal. Vamos a estar aquí dando la batalla como grupo parlamentario, no vamos a guardar silencio porque se han robado el dinero de los mexicanos y nos preguntamos nosotros, ¿qué tiene que pasar en este país para que estos dos pillos, tanto Duarte como Moreira, estén tras las rejas? ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno federal tome cartas en el asunto? Por otro lado, también vamos a exhortar a la Cámara de Diputados para que proceda esta solicitud de juicio político al gobernador de Veracruz. Yo sí espero que los priistas no sigan encubriendo a los malos. Me parecería sumamente delicado estar viendo después de junio a Javier Duarte en alguna embajada en el mundo, como es el caso hoy de Fidel Herrera. ¿Qué está esperando el gobierno mexicano para tomar cartas en el asunto y para poner un alto a la impunidad? Por eso, desafortunadamente, los mexicanos tienen tan poca credibilidad en nuestro presidente de la República y por eso vamos a seguir insistiendo como grupo parlamentario que las cosas tienen que ser distintas. Y pedimos también la ayuda de los ciudadanos para seguir insistiendo en estos dos casos de clara impunidad. Gracias. Gracias. Te adoro que me salvaste. Está la senadora Marta Tagle, está en la sala de conferencias de prensa esperando por quien quiera ir.